Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a los miércoles de la Cátedra de la Energía Viesgo, Universidad de Cantabria. Me acompañan esta tarde en la mesa, pues, por una parte, Rafael Gil, que es nuestro ponente y que es el director general de Soningeo Energy. Ahora explicaremos un poco más la motivación para invitarle, pero es una suerte porque, como verán ustedes, es una persona que conoce en detalle el proyecto los proyectos en general. Hablaría, ¿no?, de alumbrado público, pero en concreto el proyecto del alumbrado público de la ciudad de Santander. Y me acompañan, por supuesto, aquí también en la mesa, pues el director del Aula de la Energía, que ahora presentará rápidamente a nuestro ponente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, agradecerles su asistencia, porque desde luego son ustedes el ingrediente básico para que las charlas puedan funcionar. Por supuesto, agradecer al Ateneo que nos reciba aquí en estas fantásticas instalaciones, en estas cómodas instalaciones. Por supuesto, a Viesgo, que es quien patrocina la Cátedra de Energía y el Aula de la Energía, que es esta actividad concreta de difusión cultural de todos los aspectos que tienen que ver con la energía, unos aspectos más técnicos, otros aspectos más divulgativos, pero siempre buscamos un nexo, ¿no?, con la energía. Y por supuesto al equipo de la cátedra, que es el que organiza y el que hace que todo esto sea posible. Yo les recomiendo, si tienen interés, todas las charlas están grabadas y están disponibles a través de YouTube en el canal de la Cátedra de la Energía. Si ponen ustedes en Google Cátedra de Energía Viesgo, tendrán acceso a las charlas anteriores, ¿no? Y un poco al hilo de esto, me gustaría comentar, porque me consta que muchos de ustedes repiten habitualmente. En la última charla, un coronel de la Reserva nos comentaba un poco todos los aspectos relacionados con, vamos a decir así, con la parte geoestratégica de la energía, es decir, una visión muy macro, ¿no?, del mundo de la energía y fundamentalmente, sobre todo, de lo que tiene que ver con el mix energético, ¿no? España, como saben, es un país con una gran dependencia energética, ¿no?, del orden del 80%, y por lo tanto cómo construimos ese mix es importante, porque nos afecta no solo en términos energéticos, en términos económicos a la factura, nos afecta también en cuestiones estrictamente incluso políticas, ¿no?, de por qué apostamos o por qué no apostamos. Bueno, pues yo un poco en este debate hoy nos vamos a mover, como les decía, hacia un aspecto mucho más de consumo final de la energía, como es la generación de alumbrado, y yo simplemente voy a hacer una reflexión muy rápida y no me voy a extender en el hecho de que, como consumidores de la energía, nos tenemos que mover siempre en un triángulo, ¿no? Yo les explico a los alumnos siempre que nos movemos en un triángulo. Uno de los vértices es la compra de la energía, y eso está muy asociado al mix energético, porque eso define los precios de la energía. El otro vértice, el segundo vértice, tiene que ver con la eficiencia energética, es decir, cómo consumimos, ¿verdad?, cuando nos bombardean para que cambiemos el tipo de lámparas que utilizamos en nuestra casa, poniendo alumbrado de tipo LED, o para que compremos frigoríficos, ¿verdad?, con la clasificación energética más avanzada. En realidad lo que nos están diciendo es que utilicemos la energía de una forma más eficiente, ¿verdad? Y la tercera pata tendría que ver con el perfil de uso. Como les digo yo siempre también a nuestros alumnos, no sirve de nada comprar la energía muy barata, no sirve de nada tener lámparas muy eficientes si luego uno se deja la luz encendida en casa cuando se va por la puerta, ¿verdad? De manera que hay una parte que tiene mucho que ver de propia responsabilidad en cuanto al uso final, y ahí todos somos protagonistas, porque todos incidimos en el uso final, ¿no? Bueno, pues hoy, si hace 2 semanas incidíamos en la parte que tiene que ver con la esquina, con ese vértice de la compra de la energía, hoy vamos a movernos más hacia el vértice que tiene que ver con la eficiencia en el uso, aunque veremos después también que los perfiles del usuario también son importantes para definir ese uso. Pero la tecnología, que es la tecnología LED fundamentalmente, que es la de lo que nos van a hablar, permite realmente generar ahorros muy significativos. Bueno, pues este es un poco la motivación, ¿verdad?, para invitar hoy a Rafael a estar con nosotros, al que agradezco de nuevo que nos acompañe, y muy rápidamente pues mi compañero Alberto Arroyo pues le presentará su currículum. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No me voy a entretener mucho, voy a proceder a leer el currículum, y porque Mario ha hecho una muy buena exposición. Bueno, el ponente se llama Rafael Gil. Su vida profesional ha estado vinculada al análisis de mercados energéticos, energías renovables y eficiencia energética desde el año 2005. Estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada y en la Universidad de Viena.
En la actualidad es director general de la empresa Soningeo Energy, empresa que es una consultora de ingeniería especializada en incrementar la eficiencia energética y las prácticas responsables con el medio ambiente. Sus principales actividades se centran en dos focos: formulación, planificación y dirección estratégica de proyectos de eficiencia energética, y en la búsqueda de ahorros y soluciones energéticas eficientes y financiables, tanto para empresas como para las administraciones públicas. Apaguen los móviles, por favor. Además, también es colaborador habitual en foros y eventos del sector energético y redactor de artículos especializados en diferentes revistas y publicaciones. Bueno, pues sin más, doy paso a Rafael y recuerden que una vez finalizado habrá un turno de una fase de preguntas para que le puedan preguntar lo que deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Cátedra de Energía y a ustedes por su presencia. ¿Me oyen bien, verdad? Sí. Voy a hablar de... Bueno, en verdad era un título un poco demasiado técnico, ¿no? Suelo estar acostumbrado a que el público objetivo que viene a las charlas son del sector, y entonces, bueno, hablamos en términos de viabilidad técnico-económica, pero bueno, al final lo que vengo a hablar un poco es a hacer una foto, hacer un esbozo, una foto aérea de qué hay detrás de un proyecto de eficiencia energética dentro del alumbrado de una ciudad y de cómo el alumbrado viene a ser el momento tractor de otras partes de eficiencia energética de la ciudad, y lo vamos a explicar por qué. Hay una fuerza motriz que es más poderosa que la electricidad, que el vapor o que la propia energía atómica, y es la voluntad. Es decir, yo vengo aquí a hablar del alumbrado público, pero también vengo a hablar de qué cuellos de botella existen a la hora de implantarlo en la administración pública en España. No voy a entrar a otras administraciones públicas de otros países donde hemos hecho otros proyectos que también tienen su ralentización y tienen sus cuellos de botella a la hora de implantarlos, pero puedo decir en términos generales que España está empezando a desperezarse ahora mismo. Está todo por venir. Una pregunta que nos debemos plantear es si nos podemos permitir no subir al tren del ahorro, pero no ahorro por ahorro. No se trata de poner un LED para ver si es más o menos eficiente, se trata de hacer planes de eficiencia energética, es decir, que tengan un sentido, ¿no? No se trata de auditar una ciudad como Santander para cambiarla a una tecnología LED. Hay que ver cómo vive esa ciudad y, a partir de cómo vive, diseñar un plan de eficiencia energética que se adecue a las realidades socioeconómicas y de la población. Y es un poco, yo quiero ver lo que hay detrás de... Previamente, os voy a explicar un poco el contexto. Bueno, primero, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa especializada en ingeniería aplicada a proyectos de eficiencia energética. Venimos del mundo de las renovables, el mundo de la eficiencia energética. Hemos auditado más de 300.000 puntos de luz en España, Portugal y algunos otros países, y bueno, pues hemos auditado un montón de edificios, de movilidad en muchas ciudades. Hemos traccionado alrededor de unos 120 millones de euros en proyectos de eficiencia energética en alumbrado público y edificios en los últimos 4 años aproximadamente. Somos adjudicatarios del Fondo Europeo de Eficiencia Energética. El Fondo Europeo de Eficiencia Energética es un instrumento que creó la Comisión de la Energía de la Unión Europea porque querían fomentar de algún modo el que se pudiera fomentar la inversión de la eficiencia energética en los municipios de Europa, ¿no? Pues porque cuando salió todo esto estábamos en plena crisis, 2007, 2008, y bueno, había muchos municipios, de hecho hay muchos municipios que no han tenido capacidad de inversión y han tenido se ha tenido que diseñar un modelo que os vengo a explicar también, que es el modelo de servicios energéticos, que es el que permite cambiar una ciudad, la tecnología de una ciudad y el servicio del alumbrado de una ciudad, mientras lo financia un tercero que no es el propio ayuntamiento. Ahora luego os explico. Aproximadamente los proyectos tienen un ahorro anual, los que hemos gestionado los últimos 4 años, en total unas 50.000 toneladas año se evitan, y actualmente están por anualmente en cada proyecto aproximadamente en 3.895 toneladas de CO2. En producción fotovoltaica, cuando hablamos de eficiencia a escala ciudad, lo que se hace es auditar el alumbrado, auditar los edificios, y cuando se auditan los edificios se ve cuándo se puede implantar una tecnología renovable. Hemos implantado muchas, sobre todo en Portugal, porque no había ese impuesto al sol que llaman ahora mismo aquí en España, que por cierto está el nuevo modelo de transición energética, que yo creo que lo van a eliminar. Por lo menos a nosotros nos han mandado para la revisión la ley que va a salir para que a través de los sectores analicemos si qué vemos en ello, y bueno, ahí parece que lo van a cambiar, ¿vale? Hay un contexto energético global que es el que hace a las entidades actualmente
plantearse por qué interesa o no. Estamos en pleno cambio disruptivo a nivel global, es decir, tenemos el mundo en nuestras manos y los políticos no se quieren dar cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque hasta hace unos años las políticas energéticas, tanto de Unión Europea como de Estados Unidos, los últimos 15-20 años, se han centrado en saber generar energía, ¿no? ¿Qué tecnologías existen que no generen externalidades negativas? ¿Cuáles son más productivas, menos productivas? ¿Cuáles son más rentables, menos rentables? Pero eso es una parte de la ecuación, que es la oferta. A nivel de crisis, cuando llegó la crisis, esta última crisis que hemos vivido desde el año 2007, se empezó a centrarse más en la parte de demanda, es decir, la eficiencia energética como clave para saber consumir. Las auditorías energéticas, dentro de la eficiencia energética, es la principal herramienta que permite diseñar un contrato de eficiencia energética que luego sea viable. Por eso hablamos de viabilidad técnica y económica, ¿no? Es decir, al final, lo que nos preguntaban al principio hace unos años era ¿para qué se audita algo? Se audita para invertir, no para mejorarlo, sino para qué te vas a gastar el dinero en una auditoría, para qué vas a emplear recursos en una auditoría si luego no vas a hacer la inversión, ¿no? Bueno, pues se trata de hacer la eficiencia energética, como lo llaman los fondos de inversión, la llaman bancable, hacerla financiable. En el contexto energético global, los países emergentes en 1990 suponían el 25% del consumo mundial. Los emergentes en 2010 suponían un consumo mayor que el conjunto de la OCDE. Es que en el 2020 los países emergentes van a suponer el 60% del consumo mundial. Actualmente está China y el resto del planeta, tal cual, en consumo energético. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. En los últimos 5 años su incremento de consumo ha sido mayor que el del resto del planeta. China, solo China, no hablamos de tigres asiáticos, no hablamos de Japón, hablamos de China, solo de China. El consumo actual está en torno de, estos datos son de hace año y medio, 2 años, habrán variado un poco, pero está en torno a unos 12.000 millones de toneladas. Es un consumo totalmente desigual, ¿no? Ahora lo vamos a ver, hay 1.000 millones de habitantes en el mundo que componen Europa, Rusia, Japón, los denominados tigres asiáticos y Estados Unidos, que consumen 6 kilovatios hora por ciudadano. El resto del mundo, los 5.000 millones de habitantes restantes, consumen menos de 1 kilovatio hora por ciudadano. ¿Qué significa esto? Esto significa que 5/6 partes de la humanidad pasarán de consumir 1 kilovatio hora por ciudadano a 3-4 horas cada ciudadano. Pero claro, se nos dan 2 circunstancias. La Agencia Internacional de la Energía, ya en el año 2008, y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, también en desde el año 90, pero reactualizan en el año 2007, ahora están volviendo a reactualizar los datos, nos dicen que tenemos, que se multiplica por 2 la demanda de energía eléctrica para el año 2030, y la demanda de energía en términos generales con todos sus vectores para el año 2050 se multiplica por 2 frente a la necesidad que tenemos de reducir a la mitad las emisiones de CO2. Pero es que encima, aparte de eso, tiene que haber seguridad en el suministro. Se está dando un aumento constante del coste de energía. Estamos en pleno cambio climático, es innegable. Y tenemos que disminuir nuestra intensidad energética. La intensidad energética es qué energía necesitamos para tener una unidad de producción. Cuanta más energía necesites para producir algo, menos eficiente eres. Cuanta menos energía necesites para producir algo, más eficiente eres. Bueno, pues España, en el marco de la Unión Europea, está en el punto intermedio, ¿no? Hay una mejora por unidad de producción tremenda de la energía necesaria para ello. Claro, tenemos un sistema energético que es fuerte, es decir, es robusto, es altamente eficiente, tenemos una red eléctrica española que es un modelo a nivel global, tenemos un mix energético bastante diversificado y tenemos calidad y seguridad en el suministro. Pues luego vas fuera por ahí, yo hace poco tuvimos que hacer un proyecto en Argentina y bueno, hay unos cortes de energía tremendos, o sea, a la hora de cualquier proyecto de eficiencia energética en Argentina no es viable. Yo os hablo mucho de viabilidad, pero es que no es viable en Argentina porque la energía está subvencionada. Al no pagarla, ¿contra qué vas, no? A la hora de meter un duro, ¿cómo lo recuperas si la energía es gratis, no? Supuestamente.
debilidades de nuestro sistema, pues el 80% dependemos energéticamente del exterior. No tenemos recursos energéticos propios, tenemos muy poquitos. Estamos en la periferia de Europa, lo cual geoestratégicamente es bueno porque nos permitiría ser una puerta de entrada a Europa, y tenemos un sistema energético muy intensivo. Esta disminución de la dependencia energética que tenemos que llevar a cabo implica que tenemos que aumentar el ahorro y la eficiencia energética, tenemos que aumentar la diversificación de las tecnologías generadoras de energía, tenemos que aumentar las energías primarias y tenemos que aumentar las rutas de aprovisionamiento. Para la Unión Europea es importante que nosotros interconectemos con Francia. También es muy importante el que apliquemos tecnologías renovables y que disminuyamos esa intensidad energética por unidad de producción que os estoy comentando. El acceso a la red de la Unión Europea se está tramitando y se está llevando a cabo. Cuando esté finalizado nos va a fortalecer mucho, la verdad. Nos va a fortalecer en cuanto a seguridad energética y va a reducir la vulnerabilidad frente a la dependencia. El 80% de la energía consumida proviene de combustibles fósiles y lo que se pretende es hacer una reducción del petróleo y a un aumento del gas. Según los últimos informes de Naciones Unidas, en el año 2050 las ciudades concentrarán el 70% de la población mundial. Esto significa que 6.300 millones de personas convivirán en poco más de 35 años en entornos urbanos. O sea, o hacemos las ciudades eficientes o vamos a tener un problema. La electricidad como vector energético, digamos que es la que mejor se adapta a la sociedad actual, a la sociedad avanzada, a la sociedad de la información, a la sociedad de las TICs, a la sociedad del conocimiento, a la sociedad urbanizada. Es la que mejor se adapta. Tiene unas ventajas la energía eléctrica. Tiene una elevada concentración en el consumo, contamina más en origen que en destino, eso es una gran ventaja ambiental, aumenta la seguridad energética, es muy versátil y muy flexible. Es el vector más relevante, la electricidad es el vector más relevante para la eficiencia energética en la Unión Europea. Casi todos los desarrollos tecnológicos que se están dando para ese vector energético. Y luego es el vector más relevante dentro de tecnologías libres de CO2, pues nuclear, que bueno, tiene otras particularidades, pero bueno, las renovables y la hidroeléctrica. Esas son las ventajas. Tiene sus inconvenientes y tiene sus retos. Principalmente los inconvenientes en cuanto a la energía eléctrica son su almacenabilidad y su gestionabilidad, es decir, cuando la producimos, si la podemos almacenar para disponer de ella cuando más nos convenga. Y luego tenemos una serie de retos. Hay una diversificación tecnológica que debería ser mayor, un aumento de la capacidad de almacenamiento, tenemos que tener más capacidad de almacenar. Ahora nos están invadiendo mucho con el tema de coches eléctricos, que si el coche eléctrico, que bueno, pues para que pueda marcarse los parámetros que actualmente los políticos marcan, debería estar la red de recarga de muchos de esos coches debería estar disponible. Es decir, que hay un trabajazo tremendo. Los propios coches serán una forma de gestionar y la almacenabilidad de la propia red, ¿vale? Otro reto es una red eléctrica inteligente, que actualmente la verdad es que la red eléctrica española es muy puntera, pero deberían de casar mejor oferta y demanda. Y una interconexión energética con la UE, con la Unión Europea, es básica para que podamos tener un sistema fuerte y mejorable. La energía más limpia que existe no es otra que la energía que no se consume. Es decir, es muy importante la eficiencia energética porque va directa al corazón de la competitividad de cualquier economía. La energía es una de esas áreas clave en el funcionamiento de cualquier organización o de cualquier ciudad, ¿no? Siendo la eficiencia y el ahorro energéticos conceptos que deben aplicarse de forma transversal. Al final la energía, dices, bueno, el proyecto de alumbrado de Santander, pues energéticamente, bueno, pues al final el alumbrado impacta muchísimo en la población. Tiene un impacto psicológico bastante importante, lejos o cerca de que te guste más estéticamente o no. Cuando se diseña un plan de eficiencia energética en una ciudad, nos sentamos con la policía, nos sentamos con un montón de gente para ver qué necesidades hay, porque a nivel de ingeniería tú eso no lo ves, te lo tiene que decir por la policía, los servicios, determinados servicios e incluso comunidades de vecinos. Pero es transversal, la energía es transversal. Bueno, aquí vengo a hablaros un poco de cómo podemos hacer la eficiencia energética financiable. Es decir,
para que nosotros vayamos por la ciudad andando y veamos un cambio de 22.700 luminarias que hay en la ciudad de Santander, hay una serie de parámetros previos que se tienen que dar, ¿no? Primero tiene que ser viable, es decir, nadie puede permitirse algo que no sea viable, ¿no? Tiene que ser financiable, pues porque normalmente los ayuntamientos no tienen la capacidad para hacer ese nivel de inversión, y entonces lo que se puede hacer es ese cambio tecnológico repartiendo los recursos. O sea, yo dispongo de unos recursos, los voy a emplear para lo que lo tengo que emplear y externalizo el servicio para que alguien me haga la inversión y me mejore la eficiencia energética. Es un modelo más. Hay ayuntamientos que tienen la capacidad para hacerlo y otros que no. Los que lo hacen por sí mismos, y los que no externalizan el servicio. Otros tienen la capacidad y lo quieren hacer, otros no la tienen, y bueno, se da mucha casuística, pero la cuestión es que las auditorías energéticas son la herramienta necesaria para saber qué necesita esa ciudad y necesita una asistencia integral, es decir, necesita una visión técnica, de una visión jurídica y de una visión económica. ¿Por qué? Pues porque como falle una de esas tres patas, no hay proyecto. Tú puedes considerar que tecnológicamente cambiar a una tecnología LED puede generar un ahorro, pero como jurídicamente no se enfoque bien, el secretario del ayuntamiento correspondiente, el interventor, no sabe cómo plantear el contrato, y luego hay una parte también financiera que hace que sea bancable o no el proyecto, es decir, que se pueda ejecutar o no se pueda ejecutar. Tenemos que distinguir entre lo que es un diagnóstico energético, lo que es una auditoría energética y lo que es una auditoría energética en grado de inversión. Son tres cosas que al final nos hablan mucho de auditorías energéticas, pero son muy diferentes, no tienen nada que ver unas de otras. Diagnóstico energético, digamos que tiene un menor alcance, ¿no? Viene a decir, pues analizas una factura, si te están facturando bien, si estás con el término de potencia correspondiente. Bueno, la auditoría energética va a un grado un poco más, ¿no? Viene a analizar qué sistemas hay en ese entorno, parámetros generales del sistema. Y la auditoría en grado de inversión, la auditoría energética en grado de inversión es un proyecto de ejecución, es qué se está haciendo y cómo se puede financiar y va asociado un proyecto de ejecución para ese proyecto. Es decir, cuando digo que es un proyecto de ejecución es que se mira todo absolutamente al detalle, no puede haber margen de error, o el margen de error tiene que ser medible. Una auditoría energética, una auditoría energética al final, a ver aquí, necesita de unas medidas eléctricas, es decir, se mide el alumbrado descuelga de unos centros que vais andando por la calle y veréis unos centros, unos cuadros de mando que suelen estar cerrados, de ahí descuelgan las luminarias, ¿no? Entonces, a través de esas se miden, ¿no? Para saber qué consumos tienen. Luego se hacen unas mediciones lumínicas. Luego os voy a enseñar un slide, en la que vais a ver un dibujo de un coche que le ponemos unas sondas arriba y el coche va a 20 km por hora por la ciudad, y con una campana de Gauss, con un software, pues te va discriminando y te va haciendo un análisis de cómo está la situación lumínica de la ciudad, ¿no? El cómo nos encontramos nosotros las ciudades cuando las auditamos es la base para la financiación futura, es decir, cuanto más ahorro se pueda conseguir, más rentable será el proyecto, ¿vale? Y más medidas o más mejoras se podrán añadir a ese proyecto. Otra cosa que analizamos es la facturación. Le pedimos a los ayuntamientos la facturación de los 2 últimos años y analizamos cada factura de cada contrato. Los ayuntamientos suelen tener muchísimos contratos. Cada cuadro de mando del que les suelen descolgar entre 100 y 200 luminarias, no más, es un contrato, es un CUP que se denomina. Y ese CUP está asociado a una determinada eléctrica, obviamente, y cobra por él. Pues todos esos contratos hay que analizarlos, porque cobran a veces de más, a veces de menos. Normalmente cobran de más. Se hacen análisis energéticos y económicos, es decir, una vez que sabemos cómo está una determinada ciudad, hemos medido, hemos visto qué tipo de luminarias hay, cuáles son, qué tecnología, cómo están los cuadros, etcétera, etcétera, se hace un análisis y se dice, bueno, pues con esta tecnología existente, si se sustituye por esta otra tecnología, sabemos que con unas horas de funcionamiento nos van a arrojar un ahorro. Bueno, pues todo eso se analiza. Se proponen unas mejoras. Se simulan las calles, es decir, una vez que ya se sabe qué tecnología se va a poner o qué tipología de LED se va a poner, tipología de luminaria se van a poner, se simulan todas las calles de la ciudad para que cuando se vaya a hacer la inversión, la desviación de error entre lo planteado técnicamente y lo que realmente se encuentra la que va a ejecutar el proyecto, es decir, el margen de desviación de error es ínfimo, es decir, no minimizas el riesgo, por así decirlo, ¿vale? Y luego, lo que os he dicho al principio, no se trata de auditar por auditar, se trata de hacer un plan lumínico, un plan general de ordenación lumínica en esa ciudad, ¿vale?
Lo que hay que tener en cuenta en un proyecto de alumbrado es el coste. Os estoy dando así datos un poco áridos, luego os voy a enseñar los proyectos como tal. El coste de inversión tiene que ser un coste de inversión real. Es decir, aquí no se pueden inflar los proyectos porque no son viables. De estas cosas que se pueden dar muchas veces en la administración pública o que se han dado en proyectos de construcción, por ejemplo, aquí es bastante más complicado porque tiene que tener un coste de inversión real. Luego no caben modificaciones, es más complicado. Debe haber redacción de proyectos, debe haber una comparativa entre distintos proveedores. Eso es lo que una auditoría en grado de inversión se diferencia de una auditoría o de un diagnóstico energético. Que cuando tú haces el estudio te pones en contacto con un montón de proveedores, cierras los precios, quedan cerrados. Entonces cuando sale la licitación en el concurso después, todos esos números son números contrastados con presupuestos cerrados de futuros posibles adjudicatarios, ¿vale? Los presupuestos incluyen todo lo que implica un proyecto de estas características: gastos de mano de obra, materiales, proyecto de ejecución, los gastos, permisos, tasas, análisis de riesgo de costes, absolutamente todo. El éxito de una auditoría en grado de inversión depende, primero, de la precisión en el cálculo del ahorro. Es decir, para que la ciudad luego esté bien iluminada y no haya problemas, todos esos cálculos de ahorros que se están exponiendo tienen que ser precisos. Tiene que ser preciso el análisis económico. Tiene que haber un protocolo de medida y verificación. Esto es muy técnico, pero lo voy a explicar porque es sencillo. Ahora lo vamos a ver. El protocolo de medida y verificación, lo que en un proyecto de eficiencia energética viene a decir, una vez que está ejecutado, cuánto se ahorra y por qué. Porque yo puedo auditar una cosa y puedo decir que se va a obtener un ahorro del 75%. Ahora llega cualquiera de ustedes, hacen la inversión, ponen ese dinero ahí y ahora cuando empieza a funcionar todo esto al año, ¿cuánto has ahorrado? Es decir, yo por ejemplo, ahora llego a una fábrica, no hablemos de alumbrado, fábrica de muebles, por ejemplo, que está a 4 turnos, y yo llego al propietario de esa fábrica y como ingeniería aplicada y con varios fondos de inversión que puedo tener detrás, le digo, mire usted, caballero, yo le voy a auditar su fábrica y vamos a ver qué capacidad de ahorro tiene. Usted está a 4 turnos, tiene tanta maquinaria, tiene estas condiciones, y nosotros vamos a entrar y vamos a auditar esto. Y una vez auditado, estamos dispuestos a meter X dinero aquí. Un contrato, por ejemplo, a 10 años, amortizo en 5 y voy repartiendo los ahorros con usted. Y yo amortizo y voy ganando y le reparto ahorros con usted, que es el propietario de las instalaciones. Cerramos, damos la mano, acordamos, comenzamos y al cabo de 1 año y medio esa fábrica resulta que se le ha caído el mercado en Asia. Y en vez de estar a 4 turnos, está a 2. ¿Por qué está ahorrando? ¿Por las inversiones que yo hice o porque está teniendo menos trabajo? Bueno, pues todo eso se salvaguarda con una cosa que se llama el protocolo de medida y verificación. Entonces, todo proyecto de eficiencia energética, sobre todo en las ciudades, que el dinero sale de todos los ciudadanos para el pago de esa, tiene que ir asociado a un sistema que diga por qué se ha ahorrado respecto a lo que se diseñó, ¿vale? Tiene que haber una proyección financiera real también y siempre debe informar, el éxito de una auditoría en grado de inversión siempre debe informar del riesgo asociado a los logros que se pueden obtener. Hay un riesgo, siempre hay un riesgo, en todo proyecto hay un riesgo. Bueno, pues ese riesgo tiene que estar asociado y hay que decir dónde está el riesgo y por qué. Eso permite la seguridad financiera. Eso permite que, en el caso de Santander, que la adjudicataria fue el EGNOR, cuando hace su inversión, luego veremos la inversión que fue y todo, lo tengo ahí, eso es lo que le permite, todo esto que os estoy explicando aquí, ese éxito en la auditoría en grado de inversión, lo que permite es al fondo de inversión o al banco que va a financiar el EGNOR para cambiar las 22.700 luminarias de Santander. Todo esto que os estoy explicando es lo que permite que eso sea financiable. ¿Por qué? Porque como no se haga una auditoría cuyos datos sean reales y precisos, si usted es el director financiero de una entidad que va a venir aquí a invertir y no se fía de los datos en los que se basa la inversión, apague y vámonos. Entonces es imprescindible que haya seguridad financiera en el proyecto. Hay una serie de barreras para la eficiencia energética. En el año 2008 existían estas. La financiación era un problema, encontrar financiación era un problema tremendo, no había dinero y el dinero que había no se quería emplear para esto. Había una falta de información. Hablo de 2006, sí, todo el mundo hablaba de la eficiencia energética, se empezaba a hablar, pero no se palpaba, no se veía. El problema era la medición, es decir, lo que os acabo de explicar de cómo sabemos lo que estamos consumiendo y lo que no, es decir, cómo puedo saber que las medidas que yo he hecho para que una instalación consuma menos, cómo es posible que eso sea lo que es, midiendo, hay que medir. Y había un problema de concienciación. Ahora ya estos problemas han dado, han desaparecido, ya no existen estas barreras. Vamos camino a la financiabilidad masiva. Ya casi todos los proyectos de eficiencia energética en Europa,
casi todos, cuando están bien hechos, son financiables y hay dinero para ello, ¿vale? Se ha superado una barrera que era más importante en la administración pública y era Eurostat. Eurostat decía inicialmente hace unos meses que las inversiones en eficiencia energética en el alumbrado público computaban como deuda. Es decir, hiciera la inversión en el ayuntamiento o no la hiciera, porque venía un tercero y la hacía, al secretario del ayuntamiento y al interventor de ese ayuntamiento contablemente conceptualizaban eso como cómputo de deuda. Eso, vamos a hablarlo después, ha ralentizado la implantación de la eficiencia energética en la administración muchísimo. ¿Por qué? Porque para diseñar un contrato, el diseño del contrato de Santander, desde que a nosotros nos adjudicaron el contrato hasta que salió el concurso luego posteriormente que nosotros diseñamos de eficiencia energética, pasaron 3 años. Una locura, es algo que en un año teníamos el trabajo hecho, en un año estaba hecho, en un año los ingenieros se patearon la ciudad, hicieron todas las simulaciones, hicieron todas las mediciones, todo lo que se hizo en un año. En los otros 2 años estuvo en que no se sabía cómo plantear jurídicamente dentro del ayuntamiento. Le llegaba a contratación y decía, joder, pero ¿cómo planteamos esto? Y, bueno, ¿por qué? Porque computaba como deuda. La eficiencia energética siempre ha computado como deuda en la administración pública. Al computar como deuda, la administración pública ha sido muy reacia a fomentar proyectos de eficiencia energética. Eso ha cambiado. Ha cambiado porque Eurostat ha sacado una normativa en Europa en la que cambia el tratamiento de esto y convierte los contratos de rendimiento energético, que se denominan así los contratos de eficiencia energética, cuando la inversión la hace un tercero, no computa como deuda. Bueno, esto va a provocar un cambio tremendo en los próximos... Bueno, nosotros tenemos cierto parón por las elecciones, los ciclos políticos ralentizan mucho todo. También estamos actualmente en una situación política en España algo peculiar, porque está muy atomizada, ¿no? Hace 12 años la unidad de toma de decisión en el ayuntamiento la tenía, pues había más ayuntamientos con mayorías absolutas. Por un lado era positivo, por otro negativo, porque tenían más capacidad de hacer lo que querían. Pero a la hora de fomentar ciertos parámetros que la sociedad necesita, cuando políticamente está muy atomizado, la unidad de decisión no es única, necesita un consenso en diferentes equipos de gobierno y complica mucho los proyectos de eficiencia energética. En general los complica a todos, pero en eficiencia energética más, porque además los politizan. Luego puedo contar un ejemplo de Marbella, que al final está esperando que salga, o sea, está todo, ha terminado todo, ahí tenemos los lunes, sale todo y va a impugnar el PSOE al PP, porque está gobernando el PP, por eso tiene expectativas de que ahora en la próxima legislatura puedan estar, quieren bombardear el contrato, es decir, hay un componente de intereses políticos mucho más importante del que nos imaginamos en los proyectos de alumbrado público y de eficiencia energética en las ciudades. Lo que se explicaba antes, no me quiero centrar mucho aquí porque esto es un poco árido, pero no tenía muy claro el público objetivo que venía y pensé que, bueno, la ley de edificaciones es lo que se explica antes, es lo que permite saber qué está consumiendo y por qué, y qué ahorro genera y si se está dando por causa de lo que sea, de las acciones que se han tomado, ¿no? En esa ciudad, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes, la RAE, el primer protocolo de verificación se diseñó en Estados Unidos, fue la Agencia de la Energía de los Estados Unidos hace 45 años, 40 años aproximadamente. Se dieron cuenta de que los primeros contratos de servicios energéticos fueron con la parte militar de los Estados Unidos, con el Pentágono y compañía, las bases militares. Entonces se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta que se metió mucho dinero, empresas privadas metieron mucho dinero para obtener ahorros en energía, pero se modificaban las causas iniciales del contrato, es decir, imaginar que estaba en una base militar y que había un hangar, 4 edificios, pero resultaba que estratégicamente y militarmente decidían que ese hangar ya no se podía utilizar y había que hacer otro, y entonces claro, lo que estaba basado, todas las inversiones que estaban basadas en un edificio que tenía un uso, ese uso cambia, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues se diseñó una guía, que es un protocolo de medida de edificación de ahorros, hay varios, el primero que veis aquí, el primero de todos, PM este de aquí, el RAE y el PMVP son los más importantes a nivel mundial. Esto es árido, pero es que es el esqueleto de cualquier contrato de eficiencia energética, lo que va a hacer viable cualquier, porque si no luego hay muchos conflictos. Tiene una serie de ventajas, pues que define los criterios que vamos a establecer en la relación, legitima los proyectos de servicios energéticos, orienta el punto óptimo de la precisión y duración de las medidas que se van a acometer. Bueno. Esta gráfica que veis aquí viene a resumir, por ejemplo, el proyecto de Santander. El proyecto de Santander, financieramente hablando, ¿vale?, está planteado de la siguiente manera.
se diseña un contrato de servicios energéticos, es decir, se diseña un contrato de eficiencia energética para el alumbrado de la ciudad. Sale a concurso, de tal manera que antes de que se hagan las inversiones, el 100% del consumo de la ciudad tiene un consumo de alumbrado del 100% en términos objetivos. Durante el contrato, la parte en rojo es la parte para amortizar la inversión. La parte en blanco es el beneficio de la adjudicataria, en este caso el ICNOR, ¿no? Una vez que termina el contrato, todo esto allí se lo queda al ayuntamiento. A partir de aquí hay derivadas. En el caso de Santander, por ejemplo, se estableció que la adjudicataria tenía que conseguir un 80% mínimo de ahorro. Si conseguía más de un 80% mínimo de ahorro, a partir de ese 80% lo que hacía es que se repartía el 50% entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria. Este modelo hay muchos ayuntamientos donde no lo quieren. Es decir, el ayuntamiento, dependiendo de la ideología política, considera que un proyecto de servicios energéticos en el que se saca un concurso a 10, 12, 15 años, lo consideran como una privatización. Depende, ¿vale? Es un error, es un error. Yo no vendo modelos de servicios energéticos, digo que es un error porque está externalizado el servicio ya. Es decir, en una ciudad el mantenimiento normalmente suele estar externalizado. Si está externalizado, ¿qué más me da que sea 4 años, que sea 10? Es decir, mientras hay un control por parte de la administración pública para saber que lo que se está haciendo, los recursos públicos que se están empleando, se están dedicando a lo que se tienen que dedicar. Esto lo va a tomar en la medida de verificación no existe ningún valor o de ahorro absolutamente cierto. Siempre hay un grado de incertidumbre, siempre. Y se debe encontrar el punto de equilibrio entre la precisión y el costo, ¿vale? Porque no es barato la medida de precisión, ¿vale? Esto se trata al final de hacer como una especie como de consultoría 360 grados. De inicio se hace una auditoría en grado de inversión. Después se hace un diseño del plan, es decir, ese esqueleto que os he comentado de, bueno, pues vamos a ahorrar esto porque se va a hacer esto, si ocurre esto, por ejemplo, si se apaga parte de la ciudad porque hay un problema, todo ese consumo que no se da porque es, bueno, pues todo eso se hace con el diseño del protocolo de verificación. Tiene que haber un servicio jurídico y un diseño de un contractual, ahora os explico por qué, porque ha sido el problema que ha lastrado mucho el que no se haya podido, el que no haya podido avanzar la eficiencia energética más. Perdona, disculpa. Una vez que se ejecuta el proyecto, se verifican las transacciones financieras, es decir, hay que verificar que los ahorros que se han conseguido son por lo que dice la adjudicataria que se ha conseguido. Hay que diseñar las condiciones de ese contrato, hay que diseñar el mantenimiento y el control de ese alumbrado, ¿vale? Y eso se hace con una visión 360 grados. Es muy importante la parte financiera, la parte jurídica y la parte técnica, ¿vale? Hasta el momento ha habido una ralentización de la administración pública, de la aplicación de la eficiencia energética. De las causas principalmente, lo que hemos vivido nosotros en estos últimos años, esos cuellos de botella que los hemos encontrado han sido, uno, por la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos. No todos los ayuntamientos tenían la capacidad de endeudarse para hacer un proyecto de eficiencia energética. Por el diseño jurídico. Este modelo de eficiencia energética llegó en el año 2007 y la ley de contratos del sector público no tenía una tipología de contrato para contratos a tan largo plazo. Porque la ciudad de Santander, la de Tarrasa, la de Elche, la de Marbella, las 17 ciudades de Portugal, que voy a enseñar aquí luego un resumen, pues al final no tenían diseños. O sea, el interventor, el secretario de un ayuntamiento sabe muchísimo de levantar una acera, de tirar un cable, de hacer una escalera mecánica, porque se ha hecho. Pero el proyecto de eficiencia energética de 15 años, cuyo ahorro es el futuro ahorro que se va a conseguir, es lo que va a pagar la inversión que se ha hecho, pues jurídica y financieramente, y costó mucho. Entonces, hasta que se encontró un tipo de contrato que se adecuara a la ley del contrato del sector público en España, pues costó bastante. Y luego los clichés ideológicos. No se puede hacer una barbaridad la cantidad de clichés ideológicos que hay en la administración pública, pero muchísimo. Capacidad de endeudamiento. Bueno, respecto a si una entidad pública tiene una capacidad de endeudamiento para cometer un proyecto de eficiencia energética, o plantearse que aún teniendo capacidad y dinero, el dinero que tiene no lo quiere emplear en cambiar el alumbrado, lo quiere emplear en necesidades sociales, o bueno, si quiere hacer eso, ¿qué puede hacer para renovar tecnológicamente sus instalaciones y ahorrar energía y recursos? Externalizar el servicio, creo que eso estaba comentando hace un momento, bajo un modelo de servicios energéticos, que es la gráfica esa que os he enseñado antes,
en la que parte del ahorro se lo queda a la empresa y parte lo reparte, ¿no? Externalizar no es privatizar, es que no es privatizar. A mí me pasa mucho que cuando me siento con políticos, tanto de un lado como de otro, hay más políticos de una determinada ideología que lo ven como una, pero también hay políticos del espectro centro y del espectro derecha que por lo que fuera también lo ven como una privatización, que no es verdad. El elemento esencial para evitar que se pueda definir esto como una privatización es el control, es decir, que la administración pública monte una oficina técnica de control de ese servicio, es decir, Santander lo va a hacer, Santander adjudica aquí a esta empresa y ahora se está reauditando la ciudad para ver que los niveles lumínicos que dijeron ellos que van a conseguir, eso lo estamos auditando nosotros de nuevo, y luego se montará una oficina técnica que de algún modo supervisará ese contrato, pero no solo, es que a día de hoy el alumbrado público no son farolas, a día de hoy el alumbrado público es luz, es decir, es lo que hablamos con muchos fabricantes de LED, es que vosotros no vendéis farolas, vosotros vendéis luz, ya no, ahora se habla de niveles lumínicos, se habla de calidad lumínica, se habla de otros conceptos. Hay que controlar esas instalaciones, hay que ejecutar ese protocolo de medida y verificación de ahorros, que eso hay, que os estoy comentando ahora mismo. Hay que hacer un seguimiento y control del mantenimiento de la garantía, porque hay garantía total. Si dura 15 años, esos 15 años, esas instalaciones están garantizadas durante la vida útil de ese contrato, durante todos los años. El diseño jurídico, bueno, pues la normativa de contratación pública no regula de forma específica los contratos de servicios energéticos, por lo que se ha de diseñar uno que, bueno, que ya está bastante extendido, ¿no? En el ámbito estatal hay tres modalidades, que son el ámbito de asociación público-privada, mixtos y servicios, son mecanismos contractuales, ¿no? Y está luego el de los servicios energéticos que lo define la propia Unión Europea. Los clichés ideológicos, pues te encuentras que la empresa privada viene a vaciar las arcas públicas, con servicios mal prestados, con tasas internas de retorno, rentabilidades elevadísimas. Por otro lado, desde la empresa privada dicen que la administración pública es ineficiente e inoperativa. Hay de todo, como en todos los lados, eso está claro, ¿no? Y también la empresa privada, ¿no? Es obvio que siempre trascenderá un componente ideológico, pero ¿qué papel deben jugar las administraciones públicas y la empresa privada en un mundo globalizado que avanza a un ritmo desorbitado? Pues nosotros, que lo tenemos muy claro además, hay un salto conceptual. O sea, lo público no es lo administrativo. O sea, lo público no es lo administrativo. O sea, normalmente cuando nosotros diseñamos proyectos de eficiencia energética de excelencia tecnológica. Yo no voy a diseñar un proyecto que vaya a precio, porque te viene luego el producto malo, barato, y al final eso perjudica a la ciudadanía. O sea, buscamos para proyectos de durabilidad contractual de 10 a 15 años, necesitas que esa tecnología sea amortizable y sea una tecnología robusta. No puedes andar con... Por lo tanto, no hay que concebir los contratos públicos como lo bueno, bonito, barato, porque lo barato sale caro al final. De hecho, en Europa ya se está empezando a cambiar la legislación para evaluar más la parte no económica de los proyectos, ¿vale? La contratación pública es tratada como una cuestión puramente financiera y administrativa, y eso es un error. Está cambiando, está cambiando. Porque si eso fuera así, pueden cambiar la ciudad. Las 22.700 luminarias de la ciudad de Santander las pueden cambiar con una tecnología mala. Podrá gustar más estéticamente o menos, pero se puede cambiar con una tecnología. Se podría haber cambiado con una tecnología que no fuera robusta, que empezara a dar problemas. Imaginad 22.700 luminarias dando problemas. Pues eso sería duro que la empresa que sea adjudicataria tenga la capacidad de reinvertir de nuevo todo el dinero, y dudo que el ayuntamiento tuviera la capacidad financiera para poder solventar esa situación en caso de que se hubiera dado, ¿no? Por lo tanto, es un problema. Bueno, en términos de tecnología es importante la Asociación para la Innovación. Es una nueva metodología de contratación que va a revolucionar la lógica de la contratación. Lo que viene a decir esta nueva ley es que lo que les estoy comentando, que no se vaya solo al dinero, ¿no? Que se tengan en cuenta los suministros, los servicios, las obras resultantes, y que siempre vayan relacionados con niveles de rendimiento, ¿vale? Unos niveles de rendimiento que estén controlados, siempre. Vamos a ir a los casos prácticos, esto es un poco más llevadero. El concepto de partida de Santander fue una Smart Energy. Santander, la vertical de alumbrado, no está muy de moda el tema de la Smart, ¿no? La Smart está muy de moda. Hay mucha realidad y mucho bluff, hay de todo, hay de todo. La verdad es que la vertical, dentro de una Smart Energy, la vertical, por
vertical en una ciudad entendemos, imaginad, el alumbrado, parques y jardines, movilidad, es decir, una serie de verticales que conforman una ciudad, lo denominan verticales. La vertical del alumbrado, digamos que dentro de la Smart City, es la pieza clave. Es decir, el alumbrado no da luz nada más. El alumbrado está asociado ya a otros elementos de la ciudad que ahora vamos a ver, que conforman las instalaciones de alumbrado. Me explico. Por ejemplo, el concurso de Santander, cuando se diseñó, llevaba asociado una inversión en el alumbrado público, porque el control del alumbrado, obviamente, pero se pedían una serie de mejoras. Un sistema, ahora vamos a ver, un sistema de telegestión, punto a punto, para poder ver toda la ciudad desde un ordenador, para reducir los costos de mantenimiento. No tienes que mandar cuadrillas por la noche a ver qué se ha fundido y qué no se ha fundido, porque lo tienes todo. Implica una mayor inversión, pero a largo plazo vas a dar un mejor servicio al ayuntamiento, ¿vale? Bueno, pues la vertical del alumbrado contra la Smart City, la Smart Energy, por así decirlo, es la única que se puede hacer desde el ámbito privado. Yo veo éxito con muchos políticos de todo tipo, a ciudades, a nivel, bueno, pues alcaldes, algún senador, algún diputado, y cuando te sientas con ellos te dicen, oh, es que hasta de moda porque vende políticamente, la Smart. Y lo primero que usted tiene dinero para poner a la sensórica por toda la ciudad y medir todo, pues no. Pues entonces no puede usted creer que si no tiene dinero. Entonces, la parte de alumbrado es la parte que permite que la inversión la haga el sector privado y que el sector público pueda ampliar sus recursos a lo que es la propia administración pública, ¿vale? Por lo tanto, la eficiencia, aquí lo que ya hablamos en el proyecto de alumbrado de Santander se habla de eficiencia energética, del modelo de servicios energéticos, es decir, que la inversión la hace una empresa privada, se cambia toda la ciudad, se está 15 años, del 1 al 9 se amortiza y del 9 al 15 obtiene su beneficio y lo reparte con el ayuntamiento. Ese es el modelo de servicios energéticos. Y conectividad, es decir, se conecta el alumbrado entero con cámaras para el control del tráfico en determinados puntos, algún que otro, os iba a hablar aquí de peatones inteligentes, pero eso ha sido en otras ciudades, aquí no sé, aquí fue sobre todo cámaras de control. Lo que se hizo fue buscar el equilibrio entre las necesidades económico-sociales de la ciudad, la mejora del servicio del alumbrado y la eficiencia energética y el ahorro económico. Es decir, nosotros las primeras auditorías que hacíamos, ya en el año 2005 por ahí, buscábamos obtener el ahorro, buscábamos el ahorro, íbamos al ámbito puramente financiero, es decir, bueno, pues si puedo obtener aquí, más rentabilidad se saca. Nos dimos cuenta de que eso era un error, y que lo que había que ver era cómo vivía una ciudad, y a partir de cómo vive, aplicas esa tecnología, no buscas el ahorro solo, no se trata de buscar el ahorro, se trata de hacer un plan de ordenación lumínica, es decir, no son las mismas necesidades lumínicas el centro de Santander en Navidad, para que la gente vaya a comprar, para que todo el centro histórico pueda tener más luz. O sea, si tú vas al ahorro, tendrías los niveles siempre bajos, ¿no? No se trata de eso, se trata de ver cómo vive la ciudad, a partir de ahí diseñar un proyecto en el que abarque todo. No es lo mismo, yo me acuerdo cuando nos sentamos con la policía y cuando le dijimos los niveles lumínicos, le hicimos una proyección de nivel lumínico en las conflictivas de Santander, dijo, o sea, perdóname la expresión, porque el tío dijo, ni de coña. O sea, no quiero, yo quiero que me pongan esta calle de aquí conflictiva, que me la pongan como si fuera un estadio de fútbol, eso, porque yo no quiero a los yonkis ya, no los quiero ahí. De hecho, yo en Canarias, recuerdo que estuvimos haciendo un proyecto y en Las Palmas, de Gran Canaria, había un problema en una playa que por la noche se llenaba de gente, de drogadictos, que quizás dejaban la jeringuilla, era un problema tremendo, porque además era una zona de mucho hotel y, bueno, pues la solución fue poner unos focos como los de los estadios de fútbol, igual, 3 focos en la playa, que la playa de noche parecía de día, ¿no? Claro, se acabó el problema, es decir, el alumbrado público tiene una utilidad mucho más allá del ahorro que se puede generar al cambiarlo. También hemos tenido conflictos en sitios donde nos ha llamado un alcalde que ya se ha ejecutado el proyecto y ha llegado otra grande, de las grandes otra empresa grande, y ha ejecutado porque se había diseñado mal. Y entonces los niveles lumínicos de la ciudad estaban muy bajos. Y la gente mayor por la noche tenía más miedo. Y los niños de 14, 15 años, la madre decía, joder, es que tengo la calle, que me viene la niña a las 2 de la mañana en verano con la amiguita de tal, y no, es que no se ve. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes diseñar una ciudad, cambiar el término de potencia de esa ciudad y ajustarlo tanto como para que... Porque tú imagínate que luego quieres subir esos niveles lumínicos, pues no puedes, porque lo has ajustado demasiado. Bueno, pues haciendo las cosas bien y buscando ese equilibrio
para ver cómo vive la gente y qué necesidades hay en cada zona, es como se diseña ese plan director urbano. Ese plan director de iluminación se ha diseñado teniendo en cuenta la vida económica y social de la ciudad, ¿vale? Bueno, esto se trata al final porque esto es lo que viene a decir, esta parrafada que aquí viene a decir, se trata de un proceso coherentemente estructurado. Al final nosotros, al ser adjudicatarios de un fondo europeo de eficiencia energética, el fondo sufragaba las auditorías y sufragaba todo el estudio de ingeniería, pero condicionado al Ayuntamiento de Santander a que luego sacara el concurso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el diseño de un proyecto de eficiencia energética se hace bajo las premisas de un fondo que pone el dinero, todo está muy medido y porque lo supervisan desde Europa. Entonces, bueno, al final es un proyecto financiero, porque todos estos proyectos, aunque vemos luz en las calles, al final son productos financieros. O sea, una aplicación de una tecnología es viable o no es viable, hace que se pueda cambiar, porque haya un banco, un fondo de inversión que tenga la capacidad económica de ponerse en ello. La plataforma del alumbrado, lo que viene a hacer actualmente es esa medida de verificación constantemente. El alumbrado de la ciudad está actualmente monitorizado. Entonces, todos esos ahorros que os he dicho, por qué se ahorra, cuándo y cómo, se ha diseñado un software para estar controlando constantemente ese protocolo de medida de verificación de ahorros, ¿vale? Luego hay la gestión energética se hace punto a punto, es decir, se puede subir o bajar cada punto de la ciudad, ¿vale? Eso no siempre es rentable. O sea, si por ejemplo, en una zona, por ejemplo, ahora estamos habitando Gijón, porque os hagáis una idea, Gijón tiene un centro enorme, pero luego tiene muchísima pedanía que están a las afueras, que son como pueblos, pero es tremendo. Ahí no vas a poner punto a punto, no tiene sentido, ¿sabes? Cuando digo punto a punto, me refiero a que imaginen que hay un accidente en la salida del túnel de ahí en Puerto Chico, a las 3 de la mañana. Los niveles lumínicos a las 3 de la mañana, hablamos de inteligencia, hablamos de alumbrado inteligente, porque es un alumbrado adaptativo. Entonces, el punto a punto lo que te proporciona es que si hay un accidente en un determinado lado, igual la policía, las ambulancias o quien fuera de él necesita mucha más luz en ese punto, en el momento del accidente, para los servicios de... Pues el alumbrado punto a punto, la gestión punto a punto, permite eso, permite poder aumentar o disminuir la iluminación de forma instantánea en el momento en el que se necesite, por las circunstancias que se necesiten. También se ha hecho un proyecto de iluminación ornamental, es decir, en el Ayuntamiento de Santander una de las mejoras que se puso, que se exigía a los adjudicatarios cuando se presentaban a los licitadores, eran no solo unos niveles del alumbrado funcional determinados, unos niveles lumínicos determinados, es una exigencia de los determinados, sino también una serie de mejoras para el tema navideño. Se hace mucho en las ciudades, en Elche también lo hicimos. Aquí en Santander se hizo, y bueno, la Navidad pasada ya creo que no lo fue, pero ya creo que lo puse este verano también. Y en la catedral hay una serie de... El mantenimiento se disminuye, eso si me vienen las mantenedoras van a decir que no, porque claro, es de lo que viven, ¿no? Pero claro, si yo actualmente tengo diseñado el contrato de mantenimiento del Ayuntamiento de Santander, imaginad, con 20 personas, en el momento en el que yo tengo una plataforma de gestión punto a punto, que la gestiono desde un ordenador y sé qué bombilla está enchufada, qué bombilla está fundida y cuál no, en cualquier punto de la ciudad, yo no tengo que mandar a cuadrillas por la noche para supervisar ese alumbrado, es decir, voy al momento en el que lo necesito, ¿no? Es ex profeso. Entonces eso disminuye los costes de mantenimiento, ¿no? Y por otro lado la gestión energética, es decir, esa plataforma te dice, bueno, hay software que ya tenemos diseñado, pero lo que hace es que en tiempo real, al día o a la semana, como lo quieres diseñar, las CUPs del ayuntamiento, es decir, los contratos que tiene ese ayuntamiento que paga la energía X por hilo que paga el ayuntamiento, automáticamente ese software de esa plataforma está mandando señales a diferentes actores del sector energético para comprobar que el kilovatio hora que está pagando se ajusta a lo que en el mercado interdiario e intradiario hay, es decir, que se gestiona de forma totalmente profesional. O sea, un ayuntamiento en la vida va a llegar a ese nivel de gestión que puede tener una empresa privada en el ámbito, eso es así. Hay gestión, hay actividades que se gestionan fenomenales en el ámbito público, pero ese nivel de inversión y ese nivel de especificación no lo proporciona. Bueno, en Europa, en una ciudad, Viena no lo tiene externalizado, tiene un servicio privado, le dedica muchísimo dinero y está gestionado de otra manera y alguna otra. Frankfurt también es un modelo en el que lo está muy bien gestionado a este nivel, pero lo lleva el sector, o sea, lo llevan funcionarios, ¿no? Pero depende. Aquí en España la verdad es que es muy difícil encontrar un nivel
Bueno, pues para que se dé todo esto que os estoy comentando, el concepto de auditoría en grado de inversión que os he dicho al principio, lo que implica es disminuir el riesgo técnico, aumenta la fiabilidad y aumenta el grado de financiabilidad. Hace que sea más fácil que cuando saque el ayuntamiento ese concurso público para cambiar el alumbrado, hay una mayor concurrencia de empresas. ¿Vale? Sean grandes, pequeñas, hay mayor concurrencia porque es viable. Y lo que es viable, hay muchos concursos que están mal diseñados y se quedan vacíos. Y luego se pregunta al político, ¿pero por qué se han quedado vacíos? ¿Por qué le diseñó usted mal, caballero? O señora, porque usted no puede apretar, porque usted no... O sea, la gente tiene que... Bueno, bonito y barato, que será mucho la administración pública. Conceptos, tienen que estar medidos todos los cuadros, circuito a circuito de la ciudad. El cálculo del ahorro se soporta por simulaciones, se simulan cada una de las luminarias, cada una de las calles de la ciudad se simula para ver que lo que se va a proyectar es lo correcto. No se intenta disminuir al máximo posible la estimación. Se intenta disminuir la estimación. Y no hay cabida para estimaciones. La fiabilidad de datos es del 100%, o del 90 y tantos por ciento. No cabe. Aquí tenéis el inventario de los puntos de luz. Hay 22.700 puntos de luz en la ciudad de Santander. La situación previa, casi el 100% de las luminarias de Santander a vapor de sodio, de alta presión, que es lo que veis en verde. Había una pequeña muestra de halogenuro metálico y de proyectores y vapor de mercurio, como decimos los auditorio en su momento, mínima, podéis ver que es mínima. Tecnológicamente, aunque fuera antigua, estaba muy bien la ciudad de Santander. Nosotros nos hemos encontrado proyectos de locura, vamos, auténtica locura, de decir, ¿cómo empezaba? Aquí Santander estaba muy bien, estaba bien. La situación lumínica encontrada, la iluminancia media de las medias, o sea, el 67,26% de las luminarias estaban sobreiluminadas. Santander tenía un exceso de iluminación, estaba sobreiluminada en la época de los años 90, 80 y 90. Entonces, el potencial de ahorro, cuando una ciudad está muy sobreiluminada, el potencial de ahorro es muy grande, porque al cambiar la tecnología y bajar los consumos, como está muy sobreiluminada, y la ley dice que tiene que haber la ley marca una horquilla, la ley dice que puede haber unos luminarios lumínicos y marca un máximo y un mínimo. No es bueno ir al mínimo, porque se quedaría todo como muy tal, pero tampoco al máximo, buscar un punto intermedio, ¿no? Pues antes de hacer el cambio, Santander estaba sobreiluminada, pero tiene un potencial de ahorro muy elevado, Santander, el 67,26%. Estaban sobreiluminadas, sin uniformidad. Ahora voy a explicar un momento qué es la uniformidad. Mirad, se basa un coche y establece con un software, con unas sondas, que lo que hacen, en vez de ir las personas ahí punto a punto, pues si un parque, pues no puede meter un coche en un parque, pues entonces van los ingenieros allí, los técnicos van con su apartamento para tomar las medidas, para ver pero normalmente lo que hacemos, abaratamos costes muchísimo y tiempos, se reducen los tiempos y se abarata mucho. Esta parte del proyecto de eficiencia energética, la toma de las medidas, es la parte más cara, es la parte más entonces abaratamos mucho, abaratamos los costes, porque se hace con un coche, al final el diseño de software es una campana de Gauss para quitar ciertos errores que se puedan dar. Esta era la ciudad de Santander tal y como estaba, vamos, eso que veis en rosita significa que había más de 40 lux. O sea, había zonas del Paseo de Pereda, había zonas de la Magdalena, del Sardinero, que tenían 190 lux. Eso es una barbaridad, es decir, eso no tiene pie ni cabeza, pero ni pie ni cabeza. Esto parece una tontería esta gráfica, pero no lo es. Mira, ya veréis. El LED es muy focal, es decir, cuando lo pongas, mete una de luz que va para abajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si se diseña el proyecto con LED que no tengan una óptica abierta, sino que la tengan cerrada, al final lo que se generan son una especie de claroscuros, es decir, cuando pasa el coche, que os he enseñado pues, el dibujito ese con las ondas, va pasando por las farolas y va detectando esto que veis aquí. Hay claroscuros. Es decir, donde está la farola, la vieja, hablo de la antigua, la amarilla, me da igual que sea amarilla, me da igual el dice cromático. La antigua lo que genera es mucha luz amarilla alrededor
un oscuro que no se ve y sigue, y eso es así, eso siempre es así. ¿Qué hace el LED? Bueno, pues el LED, como no se diseña bien, es un problema, porque al final, en vez de mejorarlo, lo que haces es empeorarlo. Entonces, lo que hace el LED es muy focal, es decir, la anterior era más abierta, ¿no? Y era como, echaba luz amarilla hacia todos lados, ¿no? Es como que el LED lo que hace es que es focal. Si tú abres la óptica y haces un diseño coherente, lo que te encuentras es este otro dibujo, es decir, que no te encuentras zonas oscuras, sino que haces que el efecto óptico, como tú ves en una calle que no tenga árboles, sino igual hay menos nivel lumínico, pero la sensación óptica es de mayor profundidad, pero siempre y cuando se dé esto que os estoy diciendo, si no, es peor el remedio que la solución, es peor el remedio que vamos. Se inventaron los centros de mando, que son los cuadros de los que descuelga el alumbrado público. Son 309 cuadros los que había en Santander. Se renovaron el 40% de forma completa y alrededor de un 20% de forma parcial, ¿vale? Es importantísimo, eso es una parte del proyecto que luego veremos, a ver si tenemos los datos, a ver si me los han colgado cuando he pedido que me lo prepararan, a ver si tenemos los datos, pero eso es una parte del proyecto que no genera ahorro, es decir, los proyectos de eficiencia energética del alumbrado se pueden hacer porque generan un ahorro y ese ahorro paga la inversión, ¿no? Pues eso es una parte de la inversión que va a cargo del ahorro que genera el alumbrado, pero que no genera ahorro, pero tiene que estar bien y se tiene que modificar porque si no, pues da problemas posteriormente. Lo que se propuso aquí en la ciudad de Santander fue unas luminarias más eficientes, LED, un sistemas ópticos más avanzados, una mayor uniformidad, que es lo de los claroscuros que os comento, tiene una mayor vida útil, son 100.000 horas, y un menor mantenimiento. Claro, cuando digo que disminuyen los costes de mantenimiento, como si tú cambias a LED las 22.700 luminarias de la ciudad, de golpe, obviamente, no da mucho problema de mantenimiento, porque la vida útil son más de 20 años. Entonces, se diseñaron para las zonas comerciales y turísticas entre 30 y 35 lux, los niveles lumínicos de 30 y 35. Las vías principales también 30 y 35 lux. Las vías secundarias, o sea, calles que cruzan otras calles principales y vías secundarias, entre 20 y 25 lux. Y la zona periférica, Monte, Cueto y toda esa zona, entre 15 y 20 lux. Y aún así, esos lux, con el sistema de telegestión, en un futuro se podrán ir nivelando, o se podrán ir adecuando en función de las necesidades de la población, o subirlas en un momento dado. Pero son niveles de partida, son niveles elevados. Son niveles elevados porque nosotros evitamos una cosa que se llama evitar la retroactividad. Es decir, la retroactividad. Si yo diseño una ciudad y digo que hay que poner determinada potencia en las luminarias de esa ciudad, si la ajusto demasiado y luego quiero subirla, no puedo. Por lo tanto, es mejor diseñar la ciudad con potencias mayores de las necesarias para poder regular, subir y bajar, y la diferencia económica es ínfima, es decir, que se puede hacer. En el caso de Tarrasa, luego os enseño los números de todos. Se analizaron 4 ámbitos. Eso es por eso os he explicado este caso, porque al final alumbrado está asociado a otras partes de eficiencia energética en las ciudades. Es decir, ya no se diseñan solo los proyectos de alumbrado. Cuando el alumbrado está relacionado con los edificios, cómo se van a comunicar, cómo se va a generar la energía, el alumbrado se va a nutrir de esa energía generada. Y luego también fue un proyecto para la renovación del transporte público. Aquí se trataba de detectar las posibilidades de mejora que potencian la reducción de CO2 a la atmósfera y hacerlas financiables. Y así lo hicimos. Ahora lo vamos a ver. En este caso se hizo una auditoría a los autobuses. Querían cambiar el sistema de tracción de los autobuses. Tenían autobuses diésel. Y entonces lo que hicimos fue monitorizar todos los autobuses, todas las rutas, y ver cómo podían, a través del cambio de tracción mecánica, a través de híbridos, hacer que el sistema de autobuses de Tarrasa no fuera deficitario, porque los sistemas de autobuses son deficitarios en mayor o menor grado. El único sistema de autobuses que no es deficitario en España es el de Pamplona, el único. Los demás, por información que tenemos, casi todos son deficitarios. Es así. Entonces lo que se hizo fue diseñar las líneas de transporte urbano, las que estaban
las que estaban diseñadas para el transporte urbano en Terrassa, y ver qué tracción era la mejor, la que más se adecuaba a esas líneas que había en Terrassa. Al final se optó por autobuses híbridos, porque bueno, Terrassa es bastante llana. En ciudades con mucha cuesta, el autobús eléctrico a día de hoy podría dar más problemas. Entregado el informe de viabilidad de la renovación de la flota de autobuses, se entregó al ayuntamiento, se hizo un estudio en profundidad de los costes actuales de funcionamiento vinculados al consumo de carburantes, analizados los 4 tipos de vehículos híbridos con 4 diferentes soluciones tecnológicas, se fueron monitorizados, como os he comentado, y el funcionamiento real dentro de la flota actual. Vimos cómo se movían por la ciudad de Terrassa. Fueron realizadas encuestas de funcionamiento de los conductores y se hizo un estudio de costes de los escenarios de renovación provistos. Se cambiaron, bueno, al empezar se aprobó el 25 de febrero del año pasado, de este año, del 2018, y empezaron con la compra de 6 híbridos dentro de un paquete de 15 autobuses nuevos. Estos son los inventarios de puntos de luz de Terrassa, son 28.799 puntos de luz. Este es el inventario de los cuadros de mando, son unos 412. Los niveles actuales, si podéis ver cómo son muy desiguales, es decir, hay muchas partes con un amarillo tal y otros con un amarillo más, bastante desigual, los estudios lumínicos allí en Terrassa. Nosotros propusimos esto, si os fijáis, está todo mucho más homogeneizado en cuanto a los niveles. ¿Vale? Las actuaciones sobre las infraestructuras en alumbrado público en el caso de Terrassa, pues se hizo un cambio de tecnología LED en los puntos de luz, renovación de los centros de mando, incorporación del sistema de monitorización, telegestión y regulación. Aquí no era vía punto a punto, sino vía cuadro. Es decir, aquí lo que se planteaba era, se modificaba el cuadro y las 150 o 200 luminarias que descuelgan de ese cuadro bajan o suben de forma homogénea, no como en Santander, que es cada una de ellas, ¿no? La inversión fue planteada de 13.257.250 euros. La reducción de energía fue de 10.780.723 kilovatios hora año. O sea, es decir, se reduce el consumo energético un 75,41%. 1.377.325 euros año, el nivel de ahorro económico, no energético, sino económico. En vez de kilovatios hora hablamos de dinero, al precio de energía. Estamos hablando de 1.377.000. Luego tengo los datos de Santander y os enseño una comparativa de los distintos proyectos para que veáis. La reducción de emisiones de CO2 en este proyecto es de 3.557 toneladas de CO2 al año. Aquí en este otro proyecto también se metían los cambios de iluminación interior de los edificios, aparte del alumbrado, entraba dentro de la inversión. Se diseñó para instalar baterías de condensadores para reducir el consumo de energía reactiva en la factura, tanto en alumbrado como en edificios. Se cambió la iluminación LED, la interior también a LED, la de los edificios. La inversión de esta parte era de 447.000 euros. La reducción de energía era de 700 kilovatios hora año y un ahorro de 80.000 euros al año en lo que se ahorraba en los edificios dentro de Terrassa, de la ciudad de Terrassa. Las emisiones de CO2, la reducción de 289,43 toneladas al año. Aquí en este proyecto también, en esos edificios, se diseñó cuáles eran viables poder poner una instalación fotovoltaica a la cubierta. Ellos lo querían, el Fondo Europeo de Eficiencia Energética al final, que fue quien puso el dinero, quien ha financiado todo, exige en sus criterios de elegibilidad, cuando tú presentas un proyecto de esas características a la Unión Europea y se lo traslada al Fondo Europeo de Eficiencia Energética, entre los criterios de elegibilidad de decidir si se mete el dinero en una ciudad o en otra, está el cuánto alumbrado se va a acometer, cuántos edificios, si va a haber renovables, etcétera, etcétera. Y entonces en este proyecto se metieron renovables. En las escuelas, en 5 escuelas y en 7 edificios. Una inversión de $500.000 de euros que generaba una producción de energía de 480 megavatios hora año y de un dinero ingresaba al ayuntamiento de 42.399 euros. Aquí hablamos de edificios conectados en banda ancha. Aprovechamos la banda ancha que había, lo que veis en las líneas azulitas, los cuadros azules, son las conexiones de banda ancha que había ya en el ayuntamiento. Aprovechamos para hacer la Smart Energy de la ciudad, la banda ancha, la cobertura que daba la banda ancha de los edificios, más la banda ancha de los cuadros de alumbrado. Entonces se cogía absolutamente toda la ciudad
Por eso os quería explicar este proyecto, porque alumbrado está vinculado a otros servicios. Infraestructura de servicios afectados, veis prácticamente toda la ciudad, y aquí tenemos ya los números un poco más... Me voy a dar la vuelta y os voy diciendo, mirad. La ciudad de Santander fueron 22.700 luminarias, 309 centros de mando. La solución adoptada fue tecnología LED, sistema de regulación punto a punto, que os he comentado en el alumbrado, monitorización de los centros de mando y renovación de los centros de mando. El ahorro energético, este fue el Arrojano Vitoria, pero el que está actualmente, porque lo estamos viendo, es mayor, es bastante mayor. Nosotros el ahorro energético, el ahorro energético lo establecimos en un 70, están llegando al 80 ahora mismo. No llega, 79 con algo. Están llegando al 80. Y es porque han tenido problemas en la ejecución, porque hubo sitios donde lo ejecutaron de determinada manera, y cuando Philips, creo que fue Philips la adjudicataria fue el EGNOR, fue con tecnología de Philips, a lo que ha hecho ha sido, cuando se hizo el diseño, etcétera, entre el fabricante y la adjudicataria, hubo zonas que iban con las potencias que no dijeron en proyecto y se han tenido que modificar, pero fue un error, fue una rata en la ejecución, y bueno, el EGNOR ha estado cambiándolo, etcétera. Pero bueno, están mejorados estos valores. El ahorro económico de la ciudad de Santander, el ahorro económico es de 1.519.000 euros al año. La inversión inicial de partida se diseñó en 14 millones, al final fue menos, porque al final lo diseñamos de tal manera que los licitantes podían hacer unas determinadas bajadas, es decir, no lo inflas, sino que lo dimensionas un poco más para que luego no haya problema, porque como se pasen en las bajadas es peor. El retorno en años, estamos hablando de Santander, el retorno está aquí proyectado en 9,42. Va a ser menos, va a ser 8 años, van a quitar un punto y pico por el tipo de financiación que han adquirido. Luego os explico, porque la última, a ver si me da tiempo, la última os explico algo un poco complejo, pero que lo vais a ver. Se llama estructura financiera por terceros, es decir, la fórmula de cómo un ayuntamiento financia sin poner un duro, por así decirlo, ¿vale? Las emisiones de CO2 evitadas son 4.533 toneladas año, es una barbaridad. En Tarrasa, que eran 28.700, tienen 412 centros de mando, se propuso exactamente lo mismo con una diferencia. El sistema de regulación no va vía punto a punto, sino va vía cuadro, ¿vale? Aquí ahorran 10.780 kilovatios, ahorran un 75,41%, y fijaros, para la cantidad de luminarias, que estamos hablando de 6.000 y pico luminarias más, ¿sabes? O 7.000 las que tiene Tarrasa, fijaros que el ahorro económico es muy similar a Santander. ¿Por qué? Porque Santander estaba sobreiluminada. Tarrasa no. Tarrasa no estaba sobreiluminada. Por lo tanto, aún habiendo 7.000 puntos de luz, 7.000 puntos de luz igual es Torrelavega, ¿eh? ¿Vale? Torrelavega andará por los 11.000. No. ¿Qué otra ciudad puede haber aquí? No sé. Mira, me desfaso porque ya Torrelavega, yo creo que está... Torrelavega andará por los 11.000 puntos de luz, 12.000. O 10.000 por ahí, pero bueno, son 7.000 puntos de luz, que es una barbaridad. Pues el ingreso, es decir, el ahorro económico es muy muy parecido. ¿Por qué? Porque Santander está sobreiluminado, ¿vale? Estaba. Inversión inicial en Tarrasa, 13 millones de euros. El retorno 8,86 años. 8,86, perdón, 8 años, casi 9. Todos estos retornos que se marcan de inicio, como nosotros no tenemos, al estudiarlo no tenemos las condiciones financieras de los bancos que les van a financiar a esos, yo no puedo chupar el dedo y decir, no, es que usted va, yo no sé sus condiciones financieras, ni las sé, ni las voy a saber, ni las tengo por qué saber, por lo tanto, lo hacemos en términos conservadores para que tengan margen. En Elche, bueno, pues fueron 29 puntos de luz, fue exactamente igual todo, aquí fueron 15 millones de euros de inversión, 8 años de retorno, y alrededor de 1.861.000 euros de ahorro. Este proyecto no se llegó a ejecutar. No se llegó a ejecutar porque cuando nosotros teníamos nuestro trabajo, vinieron las elecciones del anterior ciclo político, y como anteriormente estuvo el PP y en este caso las elecciones ganó el PSOE, como lo había hecho el PP, pues el PSOE dijo que no lo hacía. Y se quedó el proyecto. Es más, tuvieron que devolver, tenían 21 millones de euros para invertir del Fondo Europeo de Inversión y le tuvieron que... impresionante, ¿no? Marbella, bueno, pues 9,7, estamos hablando de un ahorro energético de 8.492.194 kilovatios hora, estamos hablando de casi 1 millón de euros de ahorro, 956.000.
Y estamos hablando de una inversión de 8 millones, casi 9 prácticamente. Y un retorno de 9, simple, de 9 años y medio, no llega. Y CIMAC Portugal, este proyecto es muy interesante, porque en CIMAC, la estructura territorial en Portugal es diferente a España. En Portugal la estructura territorial se divide en gobierno central y ayuntamientos. No tienen ni provincias ni comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen una cosa que se llama las CIM, las comunidades intermunicipales, ¿no? Entonces, cuando varios municipios se aglutinan en una CIM, en una comunidad intermunicipal, esta CIM tiene la capacidad potestativa de lanzar concursos, ¿no? Entonces lo hicimos a través de una CIM, la Comunidad Intermunicipal del Alentejo Central, en Portugal. Aglutinaba 17 municipios. Allí fueron al final no 56, sino casi 90.000 luminarias. Una barbaridad, y un montón de edificios también. Aquí se plantea la tecnología LED y un sistema de regulación punto a punto. Y aquí se plantea un sistema de regulación punto a punto porque allí la eléctrica EDP es la propietaria de los cuadros. Hay un tema jurídico muy complejo allí, ¿vale? Es decir, aquí la propiedad del alumbrado público es del Estado. Bueno, del Estado no, es del ayuntamiento correspondiente que tiene la capacidad potestativa sobre el mismo, ¿no? Pero en Portugal no. Y en Italia tampoco. En Italia los propietarios de la red es la eléctrica. Y en Portugal es EDP. Pero solo de los cuadros, no de las luminarias. Entonces, bueno, pues nos consiguió, nos costó sacar esto una barbaridad, pero una barbaridad, porque hizo de lobby, muy fuerte además EDP ahí, muy muy fuerte. De hecho, se adjudicó, está parado todo ahora mismo, pendiente de la adjudicación, pero mucha presión ha metido para que no saliera. Nada, aquí tenemos el proyecto de Santander, en el caso de edificios, se hicieron 18 edificios, 28 centros educativos y 19 instalaciones deportivas. El consumo energético, pues ahí lo tenéis. El retorno en edificios estaba alrededor de 6,2 años. Aquí lo que se propusieron fueron sustituciones de la iluminación por tecnología. Mira, en este caso, Santander, Íñigo de la Serna en su momento lo que planteó se sacó el concurso de alumbrado, pero el de edificios no, porque entendía el ayuntamiento que podía tener los recursos necesarios para hacerlo ellos mismos. De hecho ha salido ahora mismo acaba de salir el concurso de esto, ahora mismo. Pero no como para que haga la inversión un tercero, sino, oye, yo saco un contrato de suministro e instalación, me viene quien me gane, me hace los proyectos de ejecución que nosotros diseñamos para eso, pues tendrá que aplicarlos. Entonces ahora mismo están concursos en Santander ahora mismo, pero lo que arrojaba todo lo que nosotros auditamos es esto. Se sustituye la iluminación LED de la iluminación interior, se optimizaban las condiciones de contratación eléctrica, había unos ahorros muy fuertes solo por cambios administrativos, sin ahorro por cambio de tecnología, sin invertir. Instalación de baterías de considera, renovación de salas de calderas, sustitución de equipos de climatización, implantación de recuperadores de calor, implantación de energía de aerotermias, implantación de hidrotermias. Bueno, y aquí en Tarrasa pues bueno, fue algo similar. Aquí el retorno era 4,2 años y aquí, si os fijáis, es un retorno, si el ayuntamiento hace esa inversión, la que acaba de sacar ahora mismo, que hombre, no será sobre la totalidad, pero habrá cogido, no lo he visto el concurso, no lo he visto, pero a ver si mañana lo veo, no he tenido tiempo, que he estado de viaje, pero lo veo. Pero entiendo que nuestros estudios arrojaban 6 años de retorno. Para lo mismo, en Elche había un montón de edificios, voy a hacer lo mismo, pero para que os hagáis una idea de que da igual, en edificación sí varía la climatología. Santander tiene un clima muy atemperado, aquí llueve, cada vez menos, pero llueve, pero hace más frío en Reynosa. Entonces, si tú mañana montas un proyecto de eficiencia energética en un hospital en Reynosa, va a tener más potencial de ahorro térmico por el frío que hace que Santander. En Burgos, en ciudades donde hace mucho frío, donde los cambios de clima de verano se utiliza mucho aire acondicionado y en invierno mucha calefacción, ahí son proyectos muy rentables, la verdad. Muy rentables. En Marbella es igual que aquí. Bueno, parecido. Y en Portugal igual. O sea, se plantea una dependencias municipales, instalaciones deportivas y a 10 piscinas. Las instalaciones deportivas, las piscinas suelen tener muchísimo ahorro, porque tienen un consumo térmico muy elevado. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo. No, termino ya, termino. Y esto que está en inglés, que lo voy a explicar súper fácil. Mirad, para que se dé esto que estamos hablando lo explico de otra manera. Un fondo de inversión tiene el dinero. El ayuntamiento no tiene capacidad para poner el dinero para cambiar esa iluminación, esas inversiones. Lo que hace el fondo es, con el Elecnor de turno, con el Ferrovial, con las empresas grandes que tienen capacidad y pulmón para cometer un proyecto de estas características, lo que hacen es que montan una especie de
se llama SPV, esos son sociedades vehiculares que son las que van a hacer el contrato con el ayuntamiento, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que el fondo hace es que le saca el riesgo del balance a la empresa de servicios energéticos. Es decir, ¿por qué es interesante este modelo que os he explicado yo aquí esta tarde? Porque a Elecnor o a Ferrovial o a quien fuere, cuando se mete a meter 13 millones de euros en un proyecto de esas características, tampoco le computa como deuda en su balance económico, porque lo asume el fondo. Y lo que hace esa empresa es solo dar a asumir el riesgo técnico. Es decir, si algo falla porque una bombilla no funciona, el problema lo tiene la empresa mantenedora. Pero quien asume el riesgo económico es el fondo de inversión. Y para que el fondo de inversión pueda asumir ese riesgo económico, la auditoría tiene que estar, todo el estudio tiene que estar basado en datos fehacientes. No puede haber riesgo. No, tiene que minimizarse el riesgo. Si no, no se podría estructurar los proyectos de esta manera. Sería imposible. Y nada, pues, gracias. Bueno, si vamos un poquitín justo de tiempo, si alguien está interesado en hacerle alguna pregunta relacionada con el tema, es el momento, pero 2 preguntillas, 3 rápidas, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Si tenéis alguna, sí. Vale, buenos días. Mi nombre es Alberto. Una fácil y rápida. Cuando calculáis los retornos, ¿tenéis en cuenta futuros precios o futuros consumos energéticos? La electricidad el año que viene no va a valer lo Claro, mismo. se varía con el protocolo de medio de verificación. Se revisa la curva de los precios de energía y la curva se revisa anualmente. Se contempla en el contrato la revisión del precio de energía. Hay que contratos. Santander salió, el contrato mixto, o sea, Santander salió, lo diseñamos como una concesión. La naturaleza fue una concesión, déjame pensar un momento porque varía cada proyecto. Y en Santander el pago de energía lo sigue haciendo el ayuntamiento, no lo hace la ESE. Porque Santander compraba muy bien la energía, la compraba a muy buen precio. Pero sí, se tiene que evaluar una vez al año, contractualmente, se establece en qué momento se diseña la curva de compra. Sí, por supuesto, varía muchísimo. Lo que se suele hacer es poner un suelo y un techo. Es decir, la ESE, si bajara mucho el consumo de energía, el precio de energía, de algún modo sería un problema para la ESE, porque va contra un precio de energía en su momento, entonces lo asumirían parte del ayuntamiento y parte de la ESE, y en el caso de que se hubiera en exceso, que sería un problema también para el ayuntamiento, porque tendría que pagar mucho más, pues tiene un tope, ¿vale? Pero eso jurídicamente trae problemas, porque entonces no se puede plantear como una concesión, porque tiene que haber transferencia de riesgo. Entonces hay que plantearlo jurídicamente de otra manera, como un contrato mixto de suministro y servicios. Pero sí se puede. ¿Alguna más? Uy, yo a ti te temo, que tú sabes un huevo, que te he visto yo aquí en nada bueno. Muy interesante. Es que hay una pregunta que era, los edificios públicos no lo habéis hecho, nada más que alumbrado público. Salen, o sea, dentro del... Sí, Es que yo, por ejemplo, la catedral, le han cambiado. Sí. Aquí ha habido un concepto que era, la luminaria que estaba colocada de sodio y alta presión, pues sustituirla por un diodo LED. Bueno, da sus problemas, Sí. más. Sobre todo, bueno, siempre he insistido en la temperatura de color, que nos la han puesto en Cantabria muy fría y da una sensación, aquí que tenemos un invierno muy largo, pues joder. Entiendo. Bueno, las tiendas se han puesto las botas porque venden más abrigos y bufandas. Yo he traído una bufanda de la leche. Me han dicho, ¿dónde vas? Pues digo, joder, es que la iluminación fría nos da una sensación muy fría. Pero sigo. Entonces la catedral, es curioso, la han cambiado de iluminación a LED. Y han sustituido lo que había antiguo por lo moderno. Hay unas 3 lámparas, unos proyectores que deslumbran enormemente, que no alumbran nada. Está mal hecho. No hay un... bueno, que podía dejar... Iba a ir yo con un alicate para cortar el cable, para quitar esos 3, para ahorrar, era para ahorrar. Pero es curioso, porque tanto se ha ahorrado en estos consumos a nivel de año aquí en Cantabria. Sí, tremendo, es tremendo. En la arquitectural, en el ornamental, no. Es decir, el alumbrado arquitectural del ayuntamiento de tal no está contemplado en estos números que te digo. Eso es una mejora que nosotros diseñamos en el contrato. Es decir, sabíamos que la rentabilidad del proyecto era buena, porque estaba sobreiluminada. Entonces pedimos una serie, en el pliego diseñamos una serie de mejoras que exigíamos al futuro adjudicatario. Y entre ellas fue el que pillara 4 o 5 edificios emblemáticos de la ciudad pero claro, luego lo que tú dices, les adjudican y pues en un momento dado pues no lo hacen como deben o como quieren. Bueno, y saber que estaba en Berlín y les he dicho, señores,
vengan a ustedes a España, que en este caso no os conocía, si no le hubiera dado una tarjeta tuya. Digo, pásase ustedes por Berlín, que está a oscuras. Toda Europa. Y tiene una zona hasta de gas, que la ha mantenido, fíjate. Toda Europa. Pero joder, es que no se ve nada. Viena, toda Te Europa. pueden atracar en cualquier sitio. Pero los niveles allí de delincuencia son ínfimos, la verdad. Pero sí, que es que no se ve. Pero toda Europa, ¿eh? Austria también, Suiza también, Francia una parte de ella. Portugal también. Portugal sí, está bastante más... Bueno, cuando pusimos los niveles lumínicos para el CIMAC, estos 17 municipios que te digo, cuando les hicimos las proyecciones y le pusimos caso real, decían, ¿a dónde vais? ¿Bajar eso? ¿Cómo lo vais a poner? O sea, alucinaban. Europa está a oscuras. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, a ustedes, caballero. Bueno, tenemos una última pregunta. Si es rápida. Por supuesto. Que es que nos cierran el Ateneo a las 9. Buenas noches. Buenas noches. En futuros proyectos se puede plantear el cambiar la temperatura de color, que no sea tan blanca, y cometer este error, porque realmente vivimos en zonas del norte en la que la temperatura del color es muy importante para la vida, para conciliar el medio ambiente, para cantidad de cosas que no se están teniendo. Quizás cuando antes habéis dicho que Europa está menos iluminada porque tienen un confort importante en lo que es el sentido de iluminar, ¿no? El día es día y la noche es noche. Entonces aquí, cuando se mete un 4000 grados Kelvin, se está metiendo un día a medias. Realmente no funciona, porque todos tenemos nuestros ritmos circadianos que a partir en el punto de descanso empiezan a tener el punto de decir, vale, nuestro interruptor por la noche empieza a funcionar y te empieza a dar determinadas cosas que nuestro cuerpo necesita. Si eso lo interrumpes con una temperatura de 4000, le engañas, eso no está funcionando, no pasa nada por un día, por dos, por 1000, pero al 1001 puede que nuestro hígado esté ya considerando que no tiene suficiente calidad en lo que le están transmitiendo. En futuros proyectos, ya que esto está hecho y es complicado cambiarlo, no podéis, la máxima temperatura que por la noche se tiene que permitir es 3000 K. Yo sé que la industria es muy potente, que el efecto del LED, el primario, es una luz blanca, es mucho más, es más barata, no tiene ningún filtro, pero ojo, es una pena cambiar la identidad de las ciudades, la calidad de las ciudades, porque las ciudades con 4000 K envejecen. No es lo mismo una pintura en la que tú la puedes dar un color blanco que te está haciendo la ciudad vieja, estás viendo todo estropeado. Es una pena someter a esta presión. Quizás en Almería, que es una ciudad que tiene mucho sol y por la noche les metes a luz, pues están tal, pero aquí, cuando llegue la niebla, está una cosa clara: cuando llevas un coche, llevas focos antiniebla, siempre para poder ver tienes que llevar las luces de visión, y son cálidas, porque con las blancas te crea un caparazón, no puedes ver nada. Aquí, cuando se nos meta la nube, se nos meta la niebla, que se va a quedar todo ahí. A mí me parece que se ha conseguido mucho con el ahorro, pero realmente le falta el toque último, que es dar la calidad. Entonces, eso en futuros proyectos tenéis que tenerlo en cuenta, porque realmente... Tarrasa sale con 3000 grados. Tarrasa hay una parte que sale con 3000 y otra con 3500. En Madrid, en el barrio Salamanca, me he dado cuenta que han cambiado a 3000 K todo el barrio Salamanca. Incluso después aquí se han puesto los cristales de los focos transparentes, allí les tienen blancos, y la parte de abajo, que el LED, al tener una onda larga, te contamina mucho la visión, han puesto hasta cristales para que no se vea nada. Entonces me parece que está muy bien hecho, te da una comodidad y te da un confort. También es un sector que me vais a disculpar, no es por... Me pasa que es que ya que me he extendido yo, que me he extendido, pero es que la Ateneo cierra a las 9. Claro, por supuesto, una contestación rápida y... Sí, Tarrasa salió así, con 3000, 3500. A vosotros. Gracias.